envíen el link por el grupo, entonces alguien que envíe el link por el grupo. Dime. ¿Siempre Sandra? Sí. Bueno, entonces, Sandra, ¿dónde quedamos? ¿De qué estamos hablando la última clase? ¿Quién recuerda cuál fue el último tema que hablamos la última clase? Profe, estábamos en lo de que estabas explicando que era la notificación por estado en forma presencial y que sí. En la notificación por estado en forma electrónica. Listo, entonces habíamos dicho que la notificación por estado presencial y la notificación por estado electrónica. Y habíamos dado la regla que es que el primer auto de todo proceso... Perdón, doctora, te interrumpo Señora. un segundo. Lo que pasa es que yo le compartí el link a Edgar, pero me dice que la conexión no es válida. ¿Será que algún compañero de los que está en clase me puede rectificar si fue que le mandé Coloquen el equivocadamente link, coloquen el link ahí en el chat y de ahí lo copias. A ver si yo se lo puedo enviar de acá, a ver. Ay, ¿dónde está ahora? No lo encuentro. Ah, ya aquí está, ya lo voy a mandar yo al grupo a ver. Ya lo mandé yo. Ya lo mandé. Bueno, entonces les decía que yo ese día les daba una regla y es que el primer auto de todo proceso, decíamos, se debe yo les pido el favor de que prendan sus cámaras, si estamos solamente 5 personas. Entonces, por favor, Andrea, Paola, Stephanie, por favor, prendan las cámaras. No importa que estemos despeinados, no importa que estemos en pijama, hoy es sábado, no importa. Bueno, entonces dictémosle la clase solo a Sofi y a Sandra. Entonces, Sofi y Sandra, les decía que debemos recordar una regla general que es que el primer auto de todo proceso se notifica a las partes por estado y al demandado en forma, al demandante por estado y al demandado en forma personal. Y que de ahí en adelante todos los autos que se editen en el proceso se van a notificar a ambas partes por estado. Entonces, en nuestra última clase dijimos que la notificación por estado, pues cuando hay presencialidad se hace en la Secretaría del Juzgado y ahora con el tema virtual, con el decreto 806 del 2020, pues estamos teniendo el estado en forma electrónica, ¿sí? Uno entra a la página del respectivo juzgado y ahí uno encuentra los estados electrónicos y ahí no colocan solamente el estado, sino que se encuentra colocado el auto que nos están notificando por estado electrónico. Les decía de igual forma que cuando quedamos notificados por estado, al día siguiente de la notificación, empiezan a correr los respectivos términos, ¿sí? Y ya ahorita miraremos cuáles son esos términos. Eso es al demandante. Si el demandado también, una vez que el demandante ya esté notificado, debe proceder a notificar al demandado. Quien notifica al demandado somos nosotros, no es el juzgado, porque a nosotros como en calidad de apoderados del demandante nos notifican por estado, pero al demandado lo tenemos que notificar nosotros, Entonces, esa notificación personal también con el decreto 806 se puede hacer personal o se puede hacer en forma virtual, la notificación personal virtual. Entonces, ¿cómo es la notificación personal que se está adelantando en forma personal? Ustedes recordarán que nosotros debemos nosotros debemos llenar
un citatorio, un citatorio. Ese citatorio uno lo encuentra en todas las papelerías alrededor de los juzgados, incluso uno mismo puede tener ya su formato de citatorio. En ese citatorio, ¿qué dice? En ese citatorio dice pues el nombre del juzgado, la dirección del juzgado, el nombre del proceso, quién es el demandante, quién es el demandado, ¿sí? Y hay 3 casillas que dicen 5, 10 o 20. ¿Cuándo debemos marcar 5? Marcamos 5 si el demandado vive en el mismo lugar donde se está adelantando el proceso. Marcamos 10 si el demandado vive en un lugar diferente, en un lugar diferente donde se está adelantando el proceso, y 30 si el demandado vive en el extranjero. Entonces, cuando yo voy a enviar ese citatorio, pues debo marcar la casilla, si es las 5 días, si es 10 o si es 30. ¿Para qué marco yo esa casilla? Para que el demandado tenga ese término para asistir al juzgado a recibir la notificación personal. Entonces, ¿qué pasa ahí? Si yo envío el citatorio, digamos que nuestro demandado vive en Barranquilla y el proceso se está adelantando en Bogotá. Entonces, ¿qué? Entonces, si yo envío ese citatorio, repito, se debe enviar por correo certificado y debo guardar dos documentos que luego debo aportar al proceso para demostrarle al juez que yo ya hice la notificación personal, porque si no aporto estos 2 documentos que les voy a decir ahorita, se da como no notificado al demandado. Podría él alegarnos una indebida notificación. Entonces, si yo les digo lo siguiente, cuando yo voy al correo certificado, entonces van a hacer un cotejo. Yo no puedo ir con el sobre ya cerrado porque ellos tienen que cotejar lo que va dentro del sobre. Entonces es aconsejable que siempre vayan con su sobre y su citatorio abierto, no cierren el sobre. Repito, porque ahí la persona que nos está atendiendo va a cotejar lo que va dentro del sobre. Nos dan un recibo que se llama el recibo de cotejo. Entonces les pide, ese recibo tenemos que guardarlo muy bien porque ese recibo tenemos que posteriormente aportarlo al juzgado para probarle al juez que sí hicimos la notificación personal. Entonces ahí está el primer documento que nosotros debemos aportar al proceso una vez enviemos ese citatorio. Cuando ya se envía el citatorio a la dirección física indicada en la demanda, al recibirse el citatorio en el domicilio del demandado, nos van a mandar a nosotros una constancia de entrega efectiva de ese citatorio en el sitio de domicilio del demandado. Esa constancia junto con el recibo de cotejo son los 2 documentos que debemos aportar al proceso para demostrarle al juez que ya hicimos la notificación personal. Si ustedes anexan solamente a uno de esos documentos, el juez dará como no efectiva esa notificación personal o el demandado podrá alegar una indebida notificación. Entonces, repito, cuando ya hayan hecho esa notificación personal, deben anexar esos 2 recibos al juzgado para que hagan parte del expediente. El recibo de cotejo que nos entregan cuando entregamos el sobre en el correo certificado y la constancia que se hizo entrega efectiva de ese citatorio en la dirección que nosotros indicamos. Esa nos la van a enviar a nosotros por correo también a nuestras oficinas. Entonces esos 2 documentos los anexo con un memorialito al juzgado para que quede la constancia de que el proceso y ya hice la notificación personal. Ahí pueden pasar 2 cosas. Si yo como demandada que dijimos que vive en Barranquilla, yo como demandado que vivo en Barranquilla,
tengo 10 días para acercarme al juzgado a recibir la notificación personal. Entonces, si yo en esos 10 días me acerco al juzgado a recibir la notificación personal, se va a levantar el acta de notificación personal, me van a leer inmediatamente el auto admisorio de la demanda y me van a entregar la copia de la demanda y los anexos, y al día siguiente empezará a correr el término de traslado indicado en la demanda. ¿Listo? Pero si yo no voy en esos 10 días a recibir la notificación personal en el juzgado, debo proceder a enviar también por correo certificado el aviso. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Bueno, entonces estoy explicando notificación presencial. Si el demandado no fue a recibir la notificación personal al juzgado, entonces debo enviar el aviso. En el aviso también se debe enviar por correo certificado. En el sobre del aviso deben ir varios documentos. ¿Alguien recuerda qué documentos deben ir dentro del sobre donde ustedes van a enviar el aviso? ¿Stephanie? Sí, señora, ¿es el auto admisorio o el auto que libra mandamiento de pago? Copia, ¿no? Copia. Copia del auto admisorio o del mandamiento. ¿Qué más? Pues es que no sé si todavía, pero no recuerdo, es que yo soy dependiente judicial, pero por ejemplo Lo ya que no pasa sé. es que estoy explicando presencialidad, porque ahorita con la virtualidad no está procediendo la notificación por aviso, como lo voy a explicar ahorita, pero estoy explicando presencialidad. Bueno, Sí, copia del auto admisorio, ¿qué más? O del mandamiento de pago, ¿qué más? Los anexos, Doc. Sí, señor, la copia de la demanda y los anexos. Y les voy a explicar por qué eso es tan importante. Resulta esto. Yo soy la abogada de ustedes que son los demandados y me llaman por teléfono y me dicen, abogada, nos llegó un aviso. La primera pregunta que yo les voy a hacer es, ¿qué contiene este aviso? ¿Qué contiene ese aviso? Entonces ustedes me van a decir, contiene el aviso, contiene la copia del mandamiento ejecutivo del auto admisorio y contiene la demanda y los anexos. Entonces, ¿cuándo se entiende? Si en el sobre vienen todos estos documentos, díganme ustedes, ¿cuándo se entiende surtida entonces la notificación por aviso al demandado? Natalia, ¿qué opinas? Natalia Pérez. Sebastián no tiene cámara, William no tiene cámara, Andrea no tiene cámara. Doctora, Sebastián ya en unos minutos pone la cámara, es que se encuentra en un centro médico, entonces me dice que ya en unos minutos coloca la cámara. ¿Y William? Doc, y la mía te había dicho al principio de clase Así, que... bueno. ¿Y William? William no está ahí. William está su nombre, pero él no está. Bueno, Natalia, ¿qué pasa? ¿Cuándo se entiende surtida la notificación por aviso si en el sobre vienen todos estos documentos? Natalia, ¿qué dices? Pues cuando se verifica, pues cuando se hace la verificación, ¿no sería? ¿La verificación de qué? De los documentos. ¿Pero quién hace esa verificación? Tú eres la que está recibiendo el aviso. Entonces, oye la pregunta, cuando tú demandada recibes ese sobre con todos esos documentos, ¿cuándo se entiende que tú como demandada quedas surtida la notificación por aviso? Es la pregunta, Natalia. Porque cuando la recibí, al No. recibirla. No, señora. A ver, No. Sandra, ¿cuándo? No, doctora, cuando me presento a notificar. No, porque ahí ya no te vas a presentar. Tú te presentas con el citatorio cuando te hago la notificación personal, pero es que aquí estamos hablando es del aviso. Buenos días, William.
cuando estamos hablando del aviso. Repito esto nuevamente. Doctora, buenos días. Si yo recibo el aviso por correo certificado, yo como abogada, Sandra, te pregunto qué viene en ese sobre. Y tú me dices, el aviso, la copia del auto admisorio y la copia de la demanda y los anexos, ¿sí? Entonces, ahí viene mi pregunta. ¿Cuándo entonces quedas notificada? ¿Cuándo se surte la notificación por aviso? ¿Cuándo realmente tú quedarías notificada por aviso? Esa es la pregunta. ¿Qué me dice? Doctora, cuando cumple el término, Repasando. cuando Señora, se cumple, o sea, cuando se cumple el término, o sea, si el demandado ¿Cuál recibe la término? notificación, ¿cuál término, Stephanie? el que le dan de traslado para que se acerque No, al porque hasta juzgado. ahora el traslado empieza a contarse cuando se surta la notificación. Y mi pregunta Pero doctora, es, si o sea, ¿cuándo digamos se que le da surte la notificación? cuando, o sea, se Cuando se cumple recibe el persona. tiempo. Doctora, No, cuando se recibe, no. ¿Cuándo, Stephanie? Cuando se cumple, o sea, el demandado recibe la notificación y se cumple el tiempo para que se acerque al juzgado. Pero, oye, no estoy hablando del citatorio, estoy hablando del aviso. Repito, el citatorio es el que trae 5, 10 o 30 días indicados en ese citatorio para que nos acerquemos al juzgado a recibir la notificación personal. Si en el citatorio me dice tiene 5 días para acercarse al juzgado a recibir la notificación personal, entonces cuando yo les decía ahorita, si yo en esos 5 días me acerco al juzgado, me leerán el auto admisorio de la demanda, me entregan la copia de la demanda de los anexos y levantan el acta de notificación personal, y al día siguiente de ese acta empieza a correr el término de traslado al demandado para que ejerza su derecho de defensa. Pero les dije, si el demandado en ese término indicado en el citatorio no se acerca al juzgado, yo como abogada debo proceder a enviar la notificación por aviso. Y estoy hablando de presencialidad. Entonces, ¿yo qué hago? Por correo certificado mando el aviso, la copia del auto admisorio y copia de la demanda y los anexos de esa demanda. De igual forma, guardo el cotejo, el recibo de cotejo, y guardo el recibo de entrega efectiva de ese aviso para que esos dos documentos después yo los aporte al expediente, igual que en la notificación personal, ¿no? Entonces, yo soy la demandada, recibí ese aviso, ¿sí? Les voy a poner un ejemplo. El lunes yo recibo el aviso aquí en mi casa. La pregunta es, ¿cuándo se entiende surtida esa notificación por aviso? Yo ya no voy a tener que ir al juzgado porque es que ya estamos hablando es de la notificación por aviso, no por notificación personal. Entonces, repito, si yo recibo el aviso el lunes, ¿cuándo se entiende surtida la notificación por aviso? ¿Qué me dicen? ¿Quién me dice? ¿En la fecha en que se notifica? Pero es que mi pregunta es esa, ¿cuándo queda surtida la notificación? No, de pronto en el momento en que se envía la notificación. No. ¿Cómo que se envía si hasta ahí la estoy enviando por correo y yo como demandada no lo he recibido? Pongan atención, si yo recibo hoy el aviso, digo el lunes recibo el aviso, o puede ser hoy, porque es que a veces los avisos llegan el lunes, el domingo, el sábado, el lunes festivo. Entonces, recuerden que los términos empiezan a contar al día siguiente hábil. Entonces, voy a ponerles ese ejemplo. Si yo recibí hoy sábado el aviso, ¿cuándo se entiende surtida la notificación personal a ese demandado? Esa es la pregunta. Y ustedes tienen que aprender a manejar muy bien los términos. Doctora, Al día siguiente hábil, doctora. ¿Ah? Al día siguiente hábil.
O sea, el lunes a las 8 ya quedé notificada por aviso. ¿No? No. A ver, Edgar. Doctora, yo pienso que Lean una el vez... artículo, lean el artículo 290 y ¿qué es? 192. Doctora, Edgar, ahí discúlpame, Edgar. Tienes la palabra. Doctora, yo pienso que una vez me notifique por el correo certificado de que estoy recibiendo el documento. No, tampoco. Lean el artículo. En el inciso primero, al finalizar el inciso primero del artículo 2, que es 91, 92. 92. No, dice, lea, alguien que lo lea. Artículo 292. El inciso primero, al finalizar ese inciso primero dice el nombre, las partes, la advertencia. Oigan, ahí está, mire. La advertencia de que la notificación se considerará surtida, que es mi pregunta. Yo les pregunté, ¿cuándo queda surtida la notificación por aviso? Y dice, porque eso textualmente que les voy a leer, se está copiado textualmente en el aviso que va a recibir nuestro demandado. De manera que cuando él lea el aviso va a leer esto. Dice, la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al de la entrega de aviso en el lugar de destino. Interpreten eso. Si yo recibí hoy ese aviso con todos los documentos completos, ¿cuándo se entiende surtida la notificación por aviso? ¿Quién me dice? Hoy al finalizar el día. No, porque hoy no es día hábil, Sandra. Pero doctora, está diciendo... Lógicamente, claro, cuando dice surtida al finalizar el día siguiente al de la entrega del aviso en el lugar de destino. Ok, sería recuerda que en civil los términos son hábiles. Entonces, interpreten. El martes al finalizar. Al martes no. ¿El lunes? Interpreten lo que yo les dije, que no vamos a aprender artículos de memoria, que los vamos a leer. Lo que tienen es que interpretarlo para que así comprendan realmente cómo se hacen las cosas. Entonces, interpreten lo que les acabo de leer. ¿Quién me dice? Si yo recibí el sobre hoy, sábado, ¿cuándo se entiende surtida la notificación conforme a lo que nos dice ese inciso, el final del inciso primero del artículo 292? El lunes al finalizar el día. O sea, Sandra, ¿a qué horas? A las 12 de la noche. A las 12 de la noche, a las 12 de la noche. O sea que ¿cuándo empieza a correr el término de traslado? Sebastián, buenos días. ¿Cuándo empieza a correr el término de traslado? El día martes. El día martes van a empezar a correr los términos de traslado para que el demandado se ejerza su derecho de defensa. Miren, por un día que nosotros contemos mal, podemos perder un proceso. Porque si estamos contando mal los términos, entonces por eso hay que aprender a manejar muy bien los términos de las notificaciones. Stephanie, tú que me dices que eres dependiente judicial, ¿te quedó claro eso? No sea que vayas y le digas a tu jefe, oiga, el término se vence pasado mañana y resulta que no le vencía pasado mañana, sino el día anterior. Y mira, a un dependiente mío le pasó una vez eso y chao. Porque es que le hacen a uno perder el proceso. Bueno, ¿hasta ahí quedó claro? ¿Hasta ahí quedó claro? Entonces, repito, una vez se reciba el aviso y que venga con todos esos documentos completos que yo les acabo de mencionar, el término de traslado empieza a contarse al día siguiente de que venza, de que finalice el día que yo recibí el aviso. Entonces, si yo lo recibo hoy sábado, pues entendería que sería mañana domingo, pero como mañana domingo no es día hábil,
Entonces, corremos al siguiente día hábil, que es lunes, dejamos pasar todo el día lunes, el demandado se entiende que queda notificado el lunes al terminar el día lunes y el término de traslado para que ejerza el derecho de defensa empezaría a contar el día martes. ¿Hasta ahí alguno tiene preguntas? ¿Ninguno? Bueno, entonces, eso es con la presencialidad. Vamos a hablar de cómo se está manejando esa notificación personal con el decreto 806 del 2020. Es decir, la notificación virtual. Ustedes recordarán en sus clases del semestre pasado que les dijeron que hoy en día con la virtualidad, las demandas se están presentando virtualmente por el canal habilitado por el Consejo Superior de la Judicatura y que cuando yo envío la demanda reparto al canal digital adecuado por el Consejo, no solamente estoy enviando la demanda a reparto, sino que también simultáneamente se la tengo que enviar al demandado, salvo, dice la norma, que yo en esa demanda vaya a pedir medida cautelar. Pero si mi demanda no voy a pedir medida cautelar, debo presentar simultáneamente la demanda a reparto y enviársela de una vez al correo electrónico del demandado. Repito, hay dos excepciones, salvo cuando voy a pedir medida cautelar o salvo cuando dentro del proceso hay un menor de edad. Ahí la demanda sí ya no se la voy a mandar al demandado cuando presento la demanda de reparto. Entonces, cuando el juez de reparto recibe la demanda, se entiende que ahí simultáneamente la está recibiendo por correo, ¿quién? El demandado. Cuando el juez recibe la demanda y dicta el auto admisorio de la demanda, ya saben que a nosotros nos la van a notificar como William, yo soy la demandante que presenté esa demanda virtualmente. El juez dictó el auto admisorio de la demanda. ¿Cómo te la va a notificar a ti el juez esa demanda, ese auto admisorio que dictó? Tú que eres el demandante. Pues, como está virtualmente, me va a notificar por el correo. Notificación. No. Edgar, ¿cómo te la notifican a ti en calidad de demandante? ¿Cómo te notifican ese auto admisorio de esa demanda, Edgar? Ah, ya me acordé, doctora. ¿Cómo? Creo que hay que ingresar como cuando es notificación por despacho, pues ingresar a la página y verificar ¿Y cómo se llama la notificación? ¿Cómo se llama? Por estado. Notificación por estado. Por estado electrónico. Tienen que hacer la aclaración porque estamos hablando de virtualidad. Cuando es presencial hablamos de estado. Cuando hablamos de virtualidad hablamos de estado electrónico. ¿Listo? Entonces, a mí me ya quedé notificada por estado electrónico de ese auto admisorio. Como yo les dije que quien debe hacer la notificación personal no es el despacho, sino somos nosotros los abogados del demandante quienes debemos hacer esa notificación personal. Entonces, a mí me están notificando de ese auto admisorio. Ese auto admisorio yo debo enviárselo por correo electrónico al demandado. O sea, cojo el correo electrónico, el auto admisorio de la demanda que acabo de ver en el estado electrónico y se lo voy a enviar al demandado por correo, por su correo electrónico, ¿sí? Cuando el demandado reciba ese correo electrónico, se van a dejar correr 2 días, 2 días. Y vencidos esos 2 días de recibido el correo electrónico por parte del demandado, empiezan a correr los términos para que el demandado ejerza su derecho de defensa. Ejemplo, si yo envío el correo el lunes,
el autoadmisorio, disculpen, envió el autoadmisorio al correo electrónico del demandado el día lunes, dejamos que pasen el martes y el miércoles y se entiende que el jueves empieza a correrle el término de traslado al demandado para que conteste la demanda. ¿Hasta ahí queda claro? Con la virtualidad no estamos haciendo en este momento uso de la notificación por aviso por la forma que quedó redactado ese decreto 806, por la forma como les acabo de explicar que opera la notificación personal. Entonces, repito, si es presencial, podemos hacerlo personal o por aviso en caso de que el demandado no se acerque al juzgado. Y si es virtual, solamente en tanto dure la virtualidad, dure la vigencia del decreto 806, solamente vamos a hacer uso de la notificación personal. La del Estado no se va a usar porque le estamos dando esos 2 días de gabela, decir recibió, ya le mandamos el correo, pues es posible que en 2 días no revise el correo, ¿no? A ver, Sebastián, me ibas a preguntar. Pues doctora, quería hacer como una aclaración o un pequeño aporte, pues no sé qué tan importante sea, pero Dale, hay dale. hay un día del año que es hábil, pero que no corre términos, que es el día de la rama judicial, que es el 17 de diciembre. Ah, sí, sí, gracias. Lo que pasa es que en los juzgados vamos a tener días que no corren términos. Por ejemplo, no solamente ese, Sebastián. Supongamos esto, Sebastián. Tú eres el juez primero civil del circuito, ¿sí? Que ahorita acaban de nombrar al juez primero civil del circuito, al doctor Bolívar. Entonces, antes de que, cuando a ti tú te posesionas el primero digamos, el 1 de febrero, que es lunes, te vas a posesionar como juez civil del circuito, ¿sí? Mientras se hace ¿cómo se dice? El empalme entre los jueces, el juzgado se va a cerrar unos días. Entonces, digamos que lo vamos a cerrar toda una semana mientras yo te entrego a ti el juzgado. Te entrego un inventario de cuántos procesos te estoy entregando, cuántos procesos están para sentencia, cuántos procesos están, etcétera, etcétera. Cuando el juzgado esté cerrado por cambio de juez, por cambio de secretario, los términos se suspenden. Ahí no corren términos, ¿sí? Como ocurre con el ejemplo que tú acabas de dar. Todos los años en diciembre, que es el día de la rama judicial, ese día no corre ese día, porque ahí se suspende ese día, porque ese día los juzgados no trabajan. Ellos van a empatarlo ya casi con las vacaciones, pero siempre que haya cambio de juez, que haya cambio de secretario, entonces se cierra el juzgado y se suspenden los términos. Ahí no correrían términos, como es el caso cuando ordenaron la cuarentena total a finales o a mediados de marzo del 2020. Recuerden que ahí se suspendieron términos y los términos se retomaron el 1 de julio del 2020. Entonces, fíjate que ahí los procesos se quedaron quietos. Entonces, ¿cuándo empezamos a correr términos? Desde el día en que se cerraron los juzgados y el término se reanuda el 1 de julio del 2020 que se reabrieron los juzgados. ¿Sí? Sebastián. Ok, doctora, sí señora. O sea, digamos con los ejemplos que nos das y pues así pasa. O sea, digamos en el caso de que me pongan una demanda, lo mejor es que me notifiquen el 18 o 19 de diciembre. Por lo que, pues, claro, perfecto, sí, porque es que mira que si te notifican el 18, entonces vas a tener toda la vacancia judicial para preparar la respuesta de tu demanda. Eres un bendecido, aunque eso raramente ocurre. Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo a veces utilizo esto. Si tú eres el demandado, Sebastián, y me llamas y me dices, doctora, recibí un citatorio para que vaya en 5 días al juzgado a recibir la notificación personal. Entonces ya dijimos, si tú vas a notificarte en esos 5 días,
al día siguiente del día en que quedes notificado, empieza a correrte el término de traslado para contestar demanda. Pero yo te puedo decir, y eso uno depende del proceso, si yo digo necesito más tiempo para estudiar el proceso, entonces yo te digo, no vayas a notificarte en forma personal. Esperemos que nos envíen el aviso, ¿sí? Entonces yo te digo, Sebastián, ¿tú sabes por qué te demandaron? Entonces tú me vas a contar más o menos ya la historia, porque pues tienes que saber por qué esa persona te está demandando. Entonces fíjate que mientras recibimos el aviso, pues tenemos un tiempo para que tú me vayas contando, para que vayamos consiguiendo todas las pruebas, de manera que cuando recibamos el aviso y surtida esa notificación por aviso, empiecen a correr los términos de traslado. Ya hemos ganado algunos días para haber preparado la defensa, ¿sí ves? Entonces, eso depende del proceso y como uno lo quiera manejar. Bueno, hasta ahí entonces quedó claro. ¿Alguna otra pregunta de la notificación por estado electrónico, personal, la personal con virtualidad y el aviso cuando hay presencialidad? Señor Sebastián. ¿Es válida, o sea, la notificación electrónica, entendible como vía correo electrónico, es válida una notificación vía WhatsApp? No, ahorita no es válida vía WhatsApp, solamente vía electrónica, porque el decreto no menciona la utilización del WhatsApp como medio de notificación. Ahorita solamente correo electrónico, porque es que recuerda que uno de los requisitos del artículo 82, cuando tú estás redactando la demanda, es en el último acápite de la demanda que se llama las notificaciones. Y entonces en ese acápite de notificaciones dice, debo manifestar en la dirección física y electrónica del demandado. La norma no dice que la dirección física, la electrónica, el WhatsApp, el Facebook, nada. Solamente la norma nos habla de dirección Doctora, física lo digo porque, y electrónica. digamos, tomo como ejemplo, digamos, en las tutelas, cuando sale el auto admisorio de la tutela, dice notifíquese por el medio más expedito y eficaz, ¿sí? Muchas veces he notado que notificadores lo que hacen es tomar el pantallazo de mensajes de texto y lo anexan, ¿sí? Dejando obviamente una constancia de notificación. Pues es que depende cómo salga el auto. Entonces el auto, el juez, como tú lo mencionas, por el medio más expedito. Y pues para el notificador lo más expedito y más fácil es enviarlo por el WhatsApp. Pero en la demanda, lo que pasa es que acuérdate que es que las acciones de tutela tienen que tramitarse en un tiempo muy corto, ¿no? Porque la acción de tutela se entiende que si se presentó la acción de tutela se está vulnerando alguna garantía fundamental, alguna garantía constitucional al individuo, que cuando el juez recibe la acción de tutela también sabes que los jueces deben dejar lo que estén estudiando y hacerlo a un lado y entrar a estudiar y sentenciar la tutela, porque la tutela garantiza los derechos fundamentales. Entonces, de pronto los jueces del tutela lo dicen así, pero el artículo 82 no habla de WhatsApp. El artículo 82 habla de la dirección física. Al decir dirección física se entiende el de la nomenclatura, ¿cierto? Del bien inmueble, y el correo electrónico. Incluso recordarás que si yo no sé la dirección física o el correo electrónico, debo hacer en ese acápite de la demanda la manifestación bajo juramento que desconozco la dirección física o electrónica del demandado para que proceda ¿qué? El emplazamiento, ¿cierto? Bueno, pero fíjate que de pronto, ¿ustedes ya vieron comercial? No, ¿o pruebas? Ah, no, pues pruebas la ven después de esta materia. Ya voy, Edgar. Cuando ustedes vean pruebas, Sebastián, les van a hablar de las pruebas documentales. Y dentro de esas pruebas documentales ya está incluida en el Código General, que es nuevo porque antes no estaba en el código anterior, como prueba documental no estaba en los mensajes de datos. Ahora el Código General del Proceso dice en su artículo que
cuáles son los documentos. Y entonces ahí dicen, pues los libros, los documentos físicos, las fotografías, etcétera. Y al final dice, y los mensajes de datos. Entonces, nosotros tenemos una ley que reglamenta específicamente todo el tema de los mensajes de datos. Ustedes de pronto cuando vean probatorio van a tener que analizar la sentencia que fue tan sonada el año pasado y causó ciertos callos porque en esa sentencia el magistrado decía que si yo aporto un mensaje de datos como prueba, ese mensaje de datos se va a tomar como indicio, dice en esa sentencia. Cuando salió esa sentencia allá a la luz, pues empezaron las cantidades de críticas frente a esa sentencia diciendo, pero ¿cómo este magistrado dice que los mensajes de datos se toman como indicios si el Código General del Proceso dice que los mensajes de datos son una prueba documental? Entonces, ahí cuando ustedes analicen en probatorio esa sentencia que es tan interesante, se van a dar cuenta que ahí es cuando uno como abogado se va formando su criterio. ¿Será que sí es un indicio, como dice el magistrado en su sentencia? ¿O hay un defensor acérrimo de esa posición y es el doctor, ¿cómo se llama? Ahora se me olvidó, Ulises Canosa, el secretario del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, que él dice, esa sentencia contraría la norma del Código General del Proceso. El Código General del Proceso dice que los mensajes de datos son pruebas documentales y en la sentencia dice que son indicios. Entonces, fíjate que ahí hay una polémica frente a eso. ¿Qué aplico yo? ¿Será mensaje, será documento? O como dice la sentencia, indicios. Entonces, todo ese tema se lo tiene que explicar su profesor de probatorio en su momento. ¿Listo? Bueno, hasta aquí entonces, ¿alguna pregunta, alguna inquietud frente a estas notificaciones que hemos mencionado? Edgar, me ibas a preguntar algo, ¿cierto? Doc, yo tenía una pregunta. ¿Es necesario o es obligación aportar los anexos en medio magnético o no necesariamente? No. Bueno, esa es una muy buena pregunta. Resulta esto. Acuérdate que cuando yo voy a hacer la notificación personal con presencialidad, solamente aporto es el citatorio, porque con el citatorio yo no estoy notificando. La notificación se surte cuando el demandado se acerca al juzgado, ahí le levantan el acta y le entregan la copia de la demanda, ¿sí? Ahora con la virtualidad, nosotros con la demanda solo vamos, acuérdate que con la presencialidad yo tenía que aportar o tengo que aportar demanda original con los documentos originales, copia de la demanda para el archivo y copia de la demanda y los anexos para los traslados al demandado, ¿cierto? O sea que si la demanda es así, pues se me va creciendo en la sola presentación porque va la original, la copia para el juzgado y la copia y sus anexos para que se la entreguen al demandado una vez notificado. Con la virtualidad ya no tenemos que allegar todas esas copias, solamente la que va con la demanda original. Entonces tú presentas, tú ingresas al correo electrónico, al canal digital donde vas a hacer el reparto y ahí allegas la demanda y los anexos, los documentos, pero ya no tienes que anexar otra copia para la demanda, otra copia para los traslados, porque acuérdate que dijimos que cuando mandas por correo la demanda reparto, también se la estás enviando de una vez al demandado. Entonces, ¿para qué traslados? Si apenas yo, juzgado, reciba la demanda, Sandra, que es la demandada, está simultáneamente recibiendo la demanda con los anexos que yo estoy enviando. Entonces ya no es necesario, en tanto enviemos nuestra demanda reparto virtualmente, que la presentemos con la copia de la demanda para el juzgado y la copia de la demanda y los anexos para el demandado, porque él ya lo está recibiendo simultáneamente
cuando estamos mandando la demanda y sus anexos a reparto. ¿Listo? Gracias, doctor. Bueno, ¿alguna otra pregunta hasta ahí? Entonces, fíjate que sí, ahí hemos hecho como un comparativo de que sí hay cositas que cambian con la presencialidad y la virtualidad, ¿no? Bueno, entonces ya tenemos notificado al demandante, ya saben cómo, notificado al demandado, ya saben cómo. Tenemos otra clase de notificación que se llama la conducta concluyente. La conducta concluyente. Yo digo que la conducta concluyente ahorita con la virtualidad tampoco se está poniendo en práctica por lo que acabo de decir. Como yo estoy ya enviándole al demandado el auto admisorio a su correo electrónico, entonces así él viva en Bogotá, viva en Barranquilla, viva en Canadá, se lo estoy enviando por correo electrónico el auto admisorio. Con la presencialidad, pues sí funcionaría la conducta concluyente. Y les voy a poner el siguiente ejemplo. Si yo vivo en Canadá, ¿sí? Y recibo el citatorio ahí en mi casa en Canadá, donde me dice que cuántos días tengo para ir al juzgado a recibir la notificación personal. ¿Cuántos? 5. 30. No, 5 si la demanda si el demandado vive en el mismo lugar donde se está adelantando la demanda. 10 si 30. vive en un lugar diferente. 30, doctor. Y 30 si vive en el extranjero. ¿Sí? Entonces, yo recibo ese citatorio en Canadá, que vivo en Canadá, y yo digo, ¿qué tal? Estos pretenden que yo me vaya a Colombia solamente a recibir una notificación personal. Entonces, ¿yo qué hago? Yo los llamo a ustedes que son mis abogados y les digo, oye, abogado, recibí un citatorio que me dice que tengo 30 días para acercarme a un juzgado en Bogotá a recibir una notificación personal. ¿Tengo que ir? Y ustedes me van a decir, no, no tienen que ir. Usted puede quedar notificado por conducto mío. Entonces, ahí está la conducta concluyente. Así como, ¿cómo hacemos? Entonces, ustedes que son mis clientes me van a mandar el poder autenticado, si es en otra ciudad, si es en el extranjero, autenticado en el consulado y apostillado, ¿no? Si es en el extranjero. Y cuando yo reciba ese poder que ustedes me están mandando, yo lo presento al juzgado. ¿Y cuándo quedan ustedes demandados, notificados por conducto mío, que soy la abogada? Cuando el juez me notifique el auto que me reconoce personería jurídica como abogada de ustedes. ¿Listo? Entonces, si el juez dictó el auto el lunes diciendo que me reconoce como abogada del señor Sebastián Silva, pregunto, ¿cuándo el señor Sebastián Silva queda notificado por conducta concluyente de ese auto admisorio de la demanda? ¿Quién me dice? El lunes cuando el juez expide el auto. No, yo no dije que cuando lo expide. Yo lo que dije, Sandra, y fíjense que casi siempre en los parciales les pongo el caso y cometen ese pequeño error. Yo no dije que cuando el juez expide el auto donde me reconoce personería jurídica, Sandra, yo dije, el demandado queda notificado por conducta concluyente el día en que me notifiquen el auto que me reconoce personería jurídica. Entonces, ¿cuándo? Si yo dicté el auto que reconoce personería jurídica el lunes, díganme cuándo queda notificado el demandado que vive en otra parte por conducta concluyente, es decir, a través mío como su apoderada. ¿Cuándo? El lunes. El lunes. Que no, porque el lunes dicté el auto. El martes al finalizar. El martes, claro, porque acuérdense que les di una regla general. El primer auto de todo proceso al demandante por estado, al demandado personal, y de ahí en adelante todos los autos del proceso a ambas partes por estado. Y cuando vimos estado les dije que
el Estado se fija al día siguiente de la fecha del auto. ¿Cuándo dictó el juez el auto? El lunes. ¿Cuándo va a quedar notificado ese auto? El martes por Estado. O sea, ¿cuándo quedó el demandado notificado por conducta ustedes? El martes, porque el martes me notificaron el auto que me reconoció como abogada de ese señor demandado. ¿Quedó eso claro? Tienen que aprender a manejar eso porque vuelvo y les repito, en materia civil y de familia, por un día que contemos mal, yo puedo perfectamente perder el proceso. Porque recordarán ustedes que tenemos un principio del derecho procesal que ya creo que se los mencioné y es el de la oportunidad procesal. Todos los términos, los actos procesales tienen una oportunidad dentro del proceso. Si yo no ejerzo ese acto procesal en esa oportunidad, me precluye la oportunidad y hay nada, absolutamente nada que hacer. Siéntense a llorar sobre la pila del mono y ya no llorar sobre la leche derramada. ¿Por qué? Porque contamos mal un término. Entonces, tienen que tener mucho cuidado y en mis parciales, Sofi lo dirá, yo pongo casos con fechas para que ustedes manejen las fechas y ¡pum! Ahí es que ahí caen. Ah, dictó el auto como quedó Sandra ahorita, el lunes. Pues ¿cuándo queda notificado? El lunes. Tienen que leer bien el caso y tienen que analizar bien la norma. ¿Hasta ahí voy? ¿Alguna pregunta hasta ahí de la notificación por conducta concluyente? No, doctora, pero sí me surge una pregunta en Dale, relación William. con Dale. de la notificación cuando hay varios demandados, cuando es litisconsorcio necesario y solo notifican, digamos, a uno de los demandados, pero el otro no se ha notificado, ¿los términos cambian o...? No, a ver, ¿qué pasa? Y esa pregunta tuya es muy, muy interesante por lo siguiente. Ustedes recordarán que el demandante, una vez presente la demanda, la puede retirar. Si, yo presenté la demanda el lunes y el lunes por la noche el cliente me llama y dice, Luzana, me arrepentí porque es que imagínate que me encontré al señor esta tardecita y al son de unos traguitos llegamos a un arreglo y me dice que me entrega mañana la plata si yo le devuelvo los documentos mañana. Necesito que usted retire esa demanda. Entonces recuerden que yo como demandante puedo retirar la demanda siempre y cuando no se haya notificado a ninguno de los demandados. Si ya hay notificado solamente uno, ya no pueden retirar la demanda. Les tocaría entrar ¿a qué? A desistir, ¿cierto? Pero recuerden que el desistimiento lleva condena en costas. Entonces, para la pregunta frente a las notificaciones que tú haces, William, supongamos que son ustedes los demandados. Sandra, William, Sebastián, son los tres demandados en ese proceso, ¿sí? A la que primero le llegó el citatorio fue a Sandra, ¿sí? Si es personal, porque es que con la virtualidad ahora va a ser igual para todos al tiempo, porque yo envío el correo certificado a ustedes tres y a ustedes tres les está corriendo los 2 días y al vencimiento del segundo día, al tercer día, a los 3 les empezó a correr el término de traslado. Entonces, con la virtualidad ya no podemos pensar que es que uno quedó notificado primero que el otro no, porque a todos les envía el mismo día el correo, dejan transcurrirse los 2 días que nos dice el decreto 806 y al tercer día a los 3 les empezó a correr el término para contestar demanda. La pregunta tuya va enfocada a la presencialidad, porque eso sí pasa en la presencialidad. Imagínate esto, William, yo fui el lunes al correo certificado y envié el sobre para Sandra con el citatorio, el sobre para ti con el citatorio y el sobre para Sebastián con el citatorio. Le llegó al día siguiente a Sandra. Entonces, a Sandra, como ya le llegó ese día, al día siguiente de ella haber recibido ese citatorio, le empiezan a correr los 5 días para que vaya al juzgado. Si a Sebastián le llegó el miércoles, se demoró más, a Sebastián le empiezan a correr los 5 días para que vaya al juzgado el jueves. Y si a ti te llegó el viernes el citatorio,
a ti te empezarán a correr los términos el primer día hábil siguiente, o sea, el lunes, ¿sí? ¿Sí me hice entender? O Sí. sea que si Sandra va en esos 5 días, a ella le empieza a correr el término de traslado primero que a ti o primero que a Sebastián, pero si coincidencialmente los 3 fueron el mismo día, entonces al día siguiente le empezarán a correr los 3. Entonces por eso uno como abogado tiene que mirar bien las fechas de ¿cómo se llama? De la certificación de notificación personal, para ver cuándo quedó Sandra notificada y cuándo le empieza a ella a correr el término y cuándo se le vence el término para contestar. Porque a los 3, si todos van en diferentes días a notificarse, los términos de traslado a todos les va a terminar en un día diferente. Repito, salvo que coincidencialmente o se hayan llamado ustedes y hayan dicho vamos los 3 de una vez y nos notificamos todos el mismo día, entonces a todos el mismo día se les terminará el término de traslado al tiempo. ¿Sí me hice entender, William? Sí, señora. Muchas gracias. Eso con la presencialidad, con la virtualidad no. Con la virtualidad todos van a quedar notificados, el término de traslado les va a empezar a correr todos al tiempo, repito, porque como les envío por correo certificado y el decreto 806 dice que pasados 2 días de la fecha del envío, al día siguiente empieza a correr el término de traslado a los 3. ¿Sí? Preguntas sí, hasta ahí. Señor, sí, otra pregunta. ¿El decreto 806 está vigente hasta el 2022, 2 años? Hasta junio del 2022, sí, señor. Bueno, gracias. Que yo creo que lo van a ampliar o lo que yo les decía en las primeras clases. Yo pensaría que esas normas se van a volver permanentes, las van a incluir en el Código General del Proceso, porque la idea es que sigamos con presencialidad y virtualidad como para descongestionar despachos judiciales, ¿no? Bueno, pero por ahora es transitorio con una vigencia de 2 años, 2020, ¿qué? 21, 22, junio del 2022, julio del 2022. Bueno, ¿hasta aquí alguna otra pregunta de notificaciones? Nos falta una, y es la notificación por estrados. ¿Cuál es la notificación por estrados? La que se hace en audiencia. La que se hace en audiencia. Cuando el juez dicta la providencia en audiencia, inmediatamente la sentencia o la providencia, llámese auto o sentencia, va a quedar notificada a las partes por estrado. Por estrado. ¿Listo? Esas son las notificaciones. Estado electrónico, personal, la presencial y la virtual. Aviso solamente actualmente la tenemos presencial, conducta concluyente y la notificación por estrados. Hablamos también del emplazamiento dentro de estas notificaciones. Es una forma subsidiaria de lograr la notificación. ¿Por qué? Si nosotros miramos, no está en el capítulo de notificaciones. El emplazamiento está en el artículo 108 del Código General. Y aquí también hay que hacer esa diferenciación del emplazamiento personal y el emplazamiento virtual. Resulta que el emplazamiento del 108 dice, cuando yo uso el emplazamiento en varias situaciones. Primera, cuando desconozco el domicilio físico o electrónico del demandado, en el acápite de notificaciones debo hacer la manifestación bajo juramento que los desconozco e inmediatamente solicito ¿qué? El emplazamiento, ¿cierto? Repito, cuando desconozco la dirección física o electrónica, cuando la dirección está errada, si yo envié el citatorio y llegó el correo certificado y dijo, oiga, esta dirección no existe o está errada, entonces ellos devuelven esa notificación y con ese informe que trae que da el correo certificado, yo puedo solicitar
la notificación, el emplazamiento, perdón. Y la tercera dice, cuando el citatorio es devuelto, porque el demandado ya no vive allí, o lo mismo porque la dirección está errada, ¿sí? Entonces ahí solicitamos ese emplazamiento. El artículo 108 que nos habla del emplazamiento presencial, nos dice que se debe hacer 2 publicaciones. Primero, una en un medio, medio escrito o en un medio masivo, en cualquiera de los 2. Antes de esta reforma teníamos que hacerla en los 2, tanto en periódico como en radio. Ahora es en cualquiera de ellos, o en medio físico o en medio masivo. Luego de que yo ya haya hecho esa publicación, que por lo general es en el periódico de amplia circulación, y aporte en la hoja del periódico al juzgado, debo llevar también a publicar a la Oficina de Registro Nacional de Personas Emplazadas que maneja el Consejo Superior de la Judicatura, y allí esa Oficina de Registro Nacional de Personas Emplazadas lo va a publicar nuevamente en su página web. Al día siguiente de que ya esté publicado ese dicto emplazatorio, en la página web del Consejo Superior de la Judicatura se van a dejar transcurrir 15 días. ¿Para qué son esos 15 días? Para ver si se presenta la persona que estamos emplazando. Si la persona que estamos emplazando se presenta, se le levantará el acta de notificación personal, le leemos el auto admisorio y le entregamos copia de la demanda. Si no se presenta nadie en esos 15 días, se nombra el curador ad litem a ese demandado, y a ese demandado le hacemos la notificación personal y le entregamos la copia de la demanda. Hasta ahí queda clara el emplazamiento Profe, una personal. pregunta, ¿los 15 días empiezan a correr a partir de qué momento? Del día siguiente en que se publicó el edicto en la página web del Consejo de Registro. Okay, profe. Bueno, con la virtualidad 8, no estamos haciendo, dijimos que son 2 publicaciones, ¿no? Una en un periódico o en una radiodifusora y la otra en la página web del Registro Nacional de Personas Emplazadas. Con el decreto 806 se dice que solamente se va a hacer la publicación en la página web del Registro Nacional de Personas Emplazadas. Es decir, estamos obviando la parte escrita, estamos obviando que se publique o en periódico o en radiodifusión. A la oficina web, y una vez publicada en la página web, al día siguiente corren los 15 días normales para que se presente la persona. Si no se presenta, se le nombra el curador ad litem. Ese es el emplazamiento, con la presencialidad y con la virtualidad. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Qué pesar, no vi a Stephanie, a Paola, a Arnold, a Geraldine. ¿Estarán por ahí o no? Doctora, buenos días. Geraldine, estoy acá. ¿No Sí, tienes cámara? Sí, doctora. ¿Por qué no las prenden? ¿Por qué no las prenden? Ay, doctora. Oculta más, por eso me ¿Y Arnold y Stephanie? No, yo estoy aquí, sino que es que se me descargó el celular y lo mismo, entonces no. Ah, bueno. ¿Y Arnold? Creo que Arnold sí no está, solamente está el nombre de Arnold. Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta de notificaciones? Hoy abarcamos todas las notificaciones de las cuales podemos hacer uso en nuestros procesos. ¿Ninguna pregunta? ¿Les quedó todo claro? De esto vamos, cuando hagamos el quiz, pues vamos a incluir todos estos temitas en nuestro quiz. Bueno,
Ya cuando el demandado, a ver, Sandra, dime, Sandra. Ya el Doctora, lunes les mando el acta de socialización con las fechas y para que lo firmemos, ¿no? Porque las fechas ustedes ya las tienen, nos falta es socializarlo y que alguien, el monitor lo mando escaneado y lo firmen. Señora Sandra. doctora, lo que pasa es que precisamente ya que hablas de eso, imagínate que estuve revisando el calendario y tú tienes... ¿Semana Santa? Sí, señora, un quiz el 31 de marzo y es Semana Santa. Es Semana Santa, sí. Yo después dije, creo que puse... no, el 31, no, yo tengo. Este es cuarto F, ¿no? Quiz 10 de febrero. Pero es en el segundo corte, ¿será? Yo creo que sí, Sí, en el segundo en el corte. segundo corte, el 31 de marzo, tenemos un quiz. Tercer corte, segundo corte, sí, es en el segundo corte. Entonces, miremos la fecha anterior a Semana Santa, ¿cuál sería? Si tienes ahí calendario. El 24. Entonces dejémoslo para el 24. Ok, doctor. 24 de... No, 24... Ay, no, esperen. Esperen que ahora qué hice, porque si no yo lo cambio y me queda después mal. Cuarto D, ¿dónde está? Cuarto F. Ustedes son cuarto F. Primer corte. Ay, es que este es cuarto A. Esperen un momentico, que nos quede bien donde eso, si no después cuarto F. ¿Cómo encuentro? Cuarto A, cuarto F. Entonces, sí, 31 de marzo. Entonces dijimos que lo dejamos para el 24, ¿no? Sí, señora. El quiz del tercer corte. Muy bien, Sandra. Muchas gracias por la aclaración. Sí, después en otro curso, mijo, nos toca venir la Semana Santa a presentarle el quiz. Les dije, pues sí, rezamos antes Claro. y lo presentan. Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta, alguna inquietud? Entonces, con esto terminamos. A ver, Sebastián. Según pues por lo que hablaba la doctora, me dice que cuando hay herederos indeterminados hay que generar una notificación que en este caso sería mediante un curador Adliten, a ellos hay que emplazarlos, sí. Pero en sucesiones el emplazamiento, como cuando veas sucesiones te lo van a explicar. En sucesiones el emplazamiento no se hace como está estipulado en el 108, ni en el decreto 806. En sucesiones el emplazamiento es diferente y pues en su momento te lo explicarán. Bueno, pero hay que emplazarlos. Sí, hay que emplazarlos. Pero digamos, mi pregunta como tal es, ¿el curador al ítem quién viene a ser? O sea, ¿un abogado o algún defensor público? Ustedes, pues es que yo presumo que ustedes ya vieron Civil Personas. Y en Civil Personas les enseñaron todos esos temas, ¿no? Les dijeron que los curadores adliten, porque tenemos curadores especiales, ustedes ya lo saben, y los curadores adliten tienen que ser abogados titulados. ¿Y cómo es eso? Nosotros cuando nos graduamos de abogados, tenemos que inscribirnos en el Registro Nacional de Abogados, ¿sí? Y ahí damos toda nuestra información, nuestra dirección, nuestros correos electrónicos, nuestros celulares, ¿sí? Y cuando en alguno de estos procesos necesitan un curador ad litem, ¿qué hacen los jueces? Ingresan al Registro Nacional de Abogados y ¡pum! Sebastián Silva, ganaste la lotería, curador en un proceso. Doctor, ¿eso se presenta ¿listo? ¿Una única vez? No, eso, mira, yo he tenido la suerte de que nunca en 30 y pico años de litigio he sido curadora escogida por juez, por juzgado cuando se pagaba. Ahora es que esto cambió, esto es nuevo. Los jueces antes tenían una lista de curadores, ¿sí? De abogados que eran auxiliares de la justicia y éramos curadores
y esa curaduría la pagaban. Pero ahora no, ahora el decreto del abogado dice que los abogados tenemos, así como hay el defensor de oficio en penal, ¿cierto? El curador ad litem hace las veces de defensor de oficio en materia penal. Entonces, ahora, con esa lista que los jueces entran al Registro Nacional de Abogados y ellos pueden, Sebastián Silva en el juzgado primero, y de pronto llegó la juez quinta y ¡pum! Sebastián Silva, curador en el juzgado quinto. Y él dice, pero si ayer me nombraron curador en el juzgado primero y el martes en el juzgado quinto, le tocó y le toca. Eso es una función obligatoria que toca hacer. ¿Listo? Yo lo que te digo, yo no, hasta ahora no me ha tocado, pero tengo amigos que les ha tocado 2 y 3 veces. Sí, señora. Y uno dice, con tantos abogados, ¿cómo es que van a repetir la curaduría, no? Pero pues así es la suerte. Nos ganamos, como dice una amiga, rifan 100 micos y un hombre. ¿Qué? Rifan 100 hombres y un mico y me gano siempre el mico. Oiga. Mejor que lo nombren, pero solamente de partidor, ¿sí? Eso, de partidores, eso sí es bueno en los procesos de sucesión, en los procesos de liquidación de sociedades conyugales, etcétera. Bueno, hasta ahí entonces, yo creo que entonces hoy dejemos hasta aquí nuestra clase donde ya abarcamos hoy todo lo que son el repaso de las notificaciones. El día lunes entonces nos vemos en la clase de 7, a las 7 y empezamos a hablar de qué es lo que va a pasar después de que el demandado quede notificado y es el término de ejecutoria. Entonces, para que Sandra me recuerdes, el lunes que empezamos con ese tema, ejecutoria de las providencias. ¿Listo? Bueno, ¿alguna pregunta? Les agradezco a los que asistieron porque pues a mí me preocupa un poco el tema porque somos en lista, aparecemos 30 personas. El día que yo hice la propuesta indecente, porque sé que es una propuesta indecente, solamente 2 personas manifestaron no poder. Y pues hoy veo solamente 11 personas o 10 personas y vi que en el chat muchos dijeron, no, es que yo trabajo el sábado, y ese día solamente 2 personas manifestaron no poder por trabajar el sábado. Pero bueno, tampoco los puedo obligar porque pues no es la hora de clase asignada por la universidad, pero lo hago es porque no quiero que nos atrasemos, porque les agradezco su comprensión, vuelvo y reitero mi agradecimiento porque pues yo no sabía que coincidencialmente se me iban a cruzar estas horas de clase con el tema particular o personal que estoy haciendo. ¿Listo? Entonces les agradezco, Sandra. Entonces apenas nos despidamos, paras la grabación, porque si no la paras no te va a quedar grabada, ¿no? Sí, paras la grabación, ahí te va a aparecer que se está guardando en tu computador. Cuando ya te aparezca el 100% que ya está guardado, ahí cuando ya lo tengas en tu computador, entonces ya puedes enviarlo al enlace de tus compañeros. ¿Listo? Right, de verdad que les agradezco mucho la asistencia y entonces nos vemos el día lunes a las 7. ¿Bueno? Gracias. Gracias. A ustedes, gracias, doctora. Bueno, a ustedes mil gracias. Chao. ¿Cómo? ¿Qué? Bueno, ahí están con dando, nosotros. Están dando quejas, pero bueno, chao. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Muy bien. Chao, Sandrita. Chao, nene.